Hola, buenas noches. Vamos a comenzar a saludar. Hoy tenemos un invitado súper especial, ya les voy a ir contando. Voy a llamar a nuestro invitado. Vamos a ver. Bueno, estoy llamando también a mis compañeras, a María Judía, Alexandra. Hola Pilar, María Luisa. Bueno, vamos a ver quién se nos une. No veo a nadie. Bueno, por acá está Percy. Dice que Percy no puede unirse porque será... Bueno, no sé qué está pasando porque Percy dice que no puede unirse. María Judí también me dice que no. Tenemos problemas. Nuevamente los voy a invitar. Hola. Hola Percy. A ver. Ah, pasa es que. A ver. Ay, sí, hola Pili, Hola hola a María. todos, buenas noches. Acá está. Hola Hola, María Judith. Percita, Hola, Pili. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me van a dejar buenas sola. noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. No, a ti mil gracias por Intentando hacernos ingresar, pero no podía porque felices. me habían elegido de Bueno, moderador. Y cuando alguien está de moderador no puede participar del live. Por eso que tuve que salir y volver a entrar. Perfecto. Otro ok. aprendizaje de hoy. Bueno, sí, sí, acá creemos que ya lo dominamos, pero es mentira, es como la vida. Creemos que la tenemos dominada, pero es mentira. ¿Cómo están? Qué alegría saludarlas. Ir. Ay, muchas gracias, Percy. Qué rico que estés por Gracias. acá. Ay, no sabemos si Alexa se puede conectar con nosotros. Vamos a esperar que de pronto más tarde se nos una o si no, ella después Ya. nos ve. Bueno, Percy, mil gracias. Vamos a aprovechar mucho este rato que Ujú. tenemos. Tenemos un tema súper chévere sobre los miedos, que es un tema muy grande, pero que yo sé que vamos a tratar como de Ujú. resumirlo y más adelante podremos hacer los live o más adelante nos podrá dar otra sorpresa. Eh, Percy es peruano, pues yo voy a hacer como una introducción y ya Percy tú te Ya, muy presentas. bien. Es un peruano que queremos adoptar acá en Colombia. Lo conocemos hace ya como 5 años. Es la persona que estuvo ayudando durante todo el proceso que todavía estoy teniendo sobre el duelo de mi esposo. Me acompañó primero con mi madre, luego con mi esposo. Y bueno, fue un ángel, un maestro, se ha Gracias. convertido Muchas en gracias. mí porque él es incondicional. Cuéntanos entonces sobre ti. Gracias, muy bien. Entonces, primero saludar a toda tu audiencia y gracias por la invitación una vez más.
Espero que la pasemos muy bonito hoy día, que aprendamos un montón, que compartamos ahí con toda la gente que se va uniendo. Mi nombre es Percy Coronel Pesantes, yo soy coach ontológico y facilitador en proceso de cambio. Soy peruana, como bien dice, tengo 44 años y feliz de compartir aquí con ustedes acerca de este tema tan importante como es acerca de cómo vencer los miedos, para servirles. Gracias, Percy, qué rico. Sin empezar, ya habías generado una cantidad de participaciones y de cosas, así que rico, eso va a ser una cosa maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos aportar mucho valor entonces. Siempre. Sí. Nosotros teníamos pues como un derrotero para conversar hoy, sin embargo nos adicionó otro tema súper importante que ahorita María Judí creo que te va a hacer como la pregunta. Bueno, básicamente vamos a conversar sobre los miedos, que tú nos cuentes qué son los miedos. Correcto. Realmente. Entonces vamos a primero comprender, tratar de entender qué es el miedo. El miedo es una emoción y es más, podemos apelar a Wikipedia para que nos ayude con la definición exacta, ¿no es cierto? Y dice, el miedo es una emoción, es una intensa sensación desagradable provocada por una percepción que puede ser real o puede ser falsa, puede ser imaginaria, ¿ok? De cualquier suceso que nosotros creemos o percibimos, real o equivocada, falsamente, de que puede amenazar nuestra subsistencia, nuestra sobrevivencia, que pone en peligro nuestra vida. Este peligro puede ser percibido como algo futuro o puede ser también percibido como algo presente, en ocasiones también como algo pasado. Y este miedo, al percibirse a través de los sentidos, lo que hace es que despierta nuestro instinto de conservación, de preservación, de sobrevivencia. Nos hace ya no actuar, sino nos hace reaccionar impulsivamente, sin pensarlo, sin raciocinio, sin análisis, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros tenemos en común con los reptiles y con los mamíferos. Entonces, desde ahí, el miedo, como emoción, te paraliza, te pone en un estado de freeze, ¿no es cierto? Un estado así en el que uno se congela, ya, te paraliza, te congela, es todo lo contrario a la acción. Entonces, uno entra en ese bucle, en pensar y pensar y pensar y ver qué cosa hacer, porque el miedo se transforma también a la vez en un sentimiento, ¿me entiendes? En una creencia. Sin embargo, el miedo como emoción propiamente dicha es muy importante. Su rol es preservar la vida, mantenernos a salvo. Por ejemplo, cuando uno cruza una calle y de pronto viene una moto o un carro de un momento a otro, entonces sí sirve, no hay que condenarlo. Pero la idea es no permitir que nos domine. El gran problema de las personas es cuando el miedo los domina, cuando bloquea la parte mental, la parte racional, la parte lógica. Hay una serie de miedos que son ilógicos, irracionales, falsos, ¿entiendes? Y que nos hacen vivir de forma permanente en estrés, en sobrevivencia. Pero el miedo como emoción no es tan malo. No hay que calificarlo como tal. Forma parte de nuestra programación. La idea es cómo podemos desensibilizarlo y permitirnos reconocer cuál es la fuente y el origen psicológica, como una creencia, como un rasgo de la personalidad, que activa la emoción física y biológica, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito ese primer tema. Excelente. O sea, los miedos, según lo que hemos pues estudiado y lo que hemos, es parte del proceso de nuestra vida y es tanto un sentimiento como una emoción. Pues porque tenemos inclusive cuando pensamos que estamos siendo agresivos o que estamos siendo temerosos, realmente son como las emociones las que salen ahí. Exactamente. Y hay necesario tenerlas, porque si no, pues entonces si nada nos da miedo. Seríamos robots. No, y no nos protegeríamos, que realmente el miedo a veces también nos protege de no seguir, entonces rico también es eso, no darle la connotación hasta que no pase pues como el límite, nos hablarán más al respecto. Exactamente, sí, porque después hay personas que se convierten en temerarias, en personas que son ya extra arriesgadas, ¿no? Eso también cae en el otro extremo, en la poca valoración de la vida y del riesgo. Claro. Entonces, la idea es
Exactamente. En balance, ¿me entiendes? Que no nos afecte la vida, que no nos afecte todos nuestros indicadores, todos nuestros resultados. Cuando ya te quita la paz, te estresa, ya está siendo disfuncional, ¿no? Ok. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los miedos que tenemos los seres humanos? No nacemos con los miedos, los vamos adquiriendo. Sí, bueno, el miedo forma parte de una programación biológica, forma parte también de nuestro sistema nervioso. Como te decimos, es una reacción, es una emoción. Para el maestro Gerardo Schmedlin Torres, colombiano él, el fundador de Escuela de Magia y el Amor, en su módulo de Trascendiendo las Limitaciones, un módulo bellísimo, muy importante, él habla de que nosotros estamos codificados o programados con 4 miedos básicos o instintivos, que son el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte, que corresponde en el reino de los animales, de los animalitos, a el miedo, por ejemplo, de los líderes de la manada, de los machos alfa, que son los que tienen mayormente el miedo a perder. Pero también están los machos jóvenes, los que desean enfrentar al macho alfa y les gustaría tener, digamos, esas potestades que tienen y tienen miedo a enfrentar. Las hembras en la manada, en la naturaleza, por lo general, al ver este nivel de violencia que hay entre machos jóvenes y machos dominantes, tienen miedo al abandono. Porque si estos machos jóvenes se enfrentan al macho dominante y lo hacen huir o lo matan, entonces vienen en contra de ellas también muchas veces, ¿no? O en contra de las crías, con la finalidad de que ellas vuelvan a quedar nuevamente en celo y puedan aparearse, ¿no es cierto? Pero todo esto es muy violento, muy agresivo, ¿no? Y finalmente está el miedo a la muerte, que es el de los cachorros. Entonces, miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo al abandono y miedo a la muerte. Estos miedos que ya son biológicos, la idea es que hay que desensibilizarlos, pero hay que reconocer que estos miedos biológicos también generan, a través del trauma, una serie de condicionamientos o automatismos en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, y hace que nosotros también adoptemos ciertas conductas o patrones de comportamiento psicológicos. Es decir, este miedo que es biológico se traslada a la personalidad, a la conducta y al comportamiento, y nosotros empezamos a percibir falsamente amenaza afuera, ataque, ¿entiendes? O probabilidad de muerte, cuando en realidad no es así. Solamente está en nuestra mente. No existe el miedo físico como tal, no existe nada que amenace nuestra vida como tal, solo existe en nuestra mente. Y eso hace que nosotros segreguemos el miedo como emoción, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando del miedo psicológico. Por eso que decíamos que el miedo es biológico, pero también puede haber un miedo psicológico. El miedo como emoción y el miedo como creencia. Ok. Sí, ahí pues yo voy a hablar como desde mi experiencia contigo y con los facilitadores. Además, son muy básicos y muy sencillos, donde no darse cuenta cuáles son sus miedos, sus más fuertes, como por decir, hay muchas personas que tienen más miedo a la muerte, cuando o tenemos más miedo a enfrentar que miedo a existen unos test que hace entiendo, todos tenemos todos los fuertes. Pili, se está oyendo mucho Se te ruido. cortó. Se te cortó y se está oyendo mucho ruido. Hay como un perro ladrando. No sé cuál de nosotros tenemos por ahí como esa interferencia. El perro es de mi vecino. El vecino Perfecto. Pero aparte de eso también hay la interferencia, que no logré entender bien la pregunta. Pili. es raro. O sea, mi pregunta es, entiendo que a través del test nosotros podemos detectar cuáles son nuestros miedos mayores. Sin embargo, todos tenemos 4 miedos básicos. Correcto. Es que cada uno de estos miedos, por así decir, en la parte biológica, tiene más o menos 14, 15 miedos psicológicos, que son respuestas automáticas, impulsivas o compulsivas, enfermizas, disfuncionales, patológicas en lo que respecta a lo psicológico, la personalidad, y que se traducen o se ven, se notan, se expresan en el comportamiento.
y que te afectan porque te quitan la paz, afectan tus relaciones, afectan tu economía, afectan tu salud física, te estresan, te hacen que somatices enfermedades, ¿me entiendes? Entonces, aparte del miedo rey, hay un trauma rey. Ya estamos hablando ya, en este caso, de un trauma psicológico, de una herida psicológica que acompañó a este choque más físico, digamos, ¿no? Digamos, un niño, por ejemplo, se puede caer, pero acompañado del dolor de la caída puede venir todo un amedrentamiento de parte de los padres. Ya te he dicho que tengas cuidado, eres un inútil, no sirves para nada, esto no es lo tuyo, tú dedícate a estudiar, deja la bicicleta, todo lo ves juego. Entonces, estas son creencias que acompañan durante la infancia al niño, y si se lo empezamos a repetir sistemáticamente, este trauma, este suceso que generó un miedo biológico, genera también una creencia o una herida, que a su vez se compensa con un rasgo de personalidad, con un rasgo dominante, lo que vendría a ser con una máscara para Lise Bourbeau. Lise Bourbeau tiene su tratado filosófico también, donde habla acerca de las 5 heridas de infancia: la herida del rechazo, la herida del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Y cada niño, para compensarse, adopta una máscara, con la finalidad de que sea aceptado, llamado, querido, protegido, asegurado por sus padres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que oculta su verdadera esencia. Entonces, por ejemplo, el que sufrió o percibió rechazo o experimentó rechazo, adopta la máscara del huidizo, porque le tiene mucho miedo al rechazo y a la soledad. O de pronto, la persona que ha sido abandonada, ¿no es cierto? O que ha tenido características, alguna experiencia de abandono, adopta también la máscara del dependiente y desarrolla una serie de apegos. O el que vivió o experimentó humillación se transforma en un masoquista, adopta la máscara del masoquista, que en el fondo le tiene mucho miedo a la libertad. O el que percibió o experimentó injusticia se convierte en un controlador. ¿Me entiendes? De esa manera, cada herida tiene también a su vez su máscara, vamos a decirle entre comillas su máscara, o un rasgo dominante, un rasgo de la personalidad. Pero en el fondo nosotros somos mucho más grandes, ¿me entiendes? Somos mucho más hermosos, sin ego, digamos. Esta máscara es sencillamente un rasgo de la personalidad, del ego, del falso yo, ¿me entiendes? Y el trabajo y el desarrollo personal espiritual se trata justamente de identificar y reconocer la fuente y el origen de miedos, de temores, de traumas y de todas las limitaciones, comprender cuál es la máscara que llevamos, cómo nos afecta y retirarnos la máscara, enfrentando los miedos. Al enfrentar los miedos te das cuenta entonces que cada uno de los miedos, cada uno de los traumas, cada una de las experiencias negativas tuvo un rol y un propósito, tuvo un sentido de amor, un sentido espiritual, que es ganar confianza, ganar autoestima, ganar libertad, aprender a relajarnos, por ejemplo, aprender a delegar y aprender a liderar. Cada máscara entonces tiene oculto un talento, ¿no? Y con esta misma lógica podemos llevarlo también a otra herramienta bellísima, que es la herramienta del eneagrama. El eneagrama también tiene 9 miedos básicos, ¿cierto? 9 eneatipos, pero a su vez cada uno tiene también un atributo divino. Entonces por ahí va un poquito el tratado este de los miedos. Percy, si te entendí bien, ese tema está maravilloso. Y quiero como de todas maneras retomar, si estoy entendiendo bien, no todos son de niños, sino que los vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, y el proceso es que con cada miedo, lo que tú dices, nos trae una información importante, una enseñanza importante, que con el tiempo termina reflejándose en algo, y a medida que vamos desarrollando nuestra conciencia, vamos generando ese... A mí no me gusta la palabra enfrentar, sino más bien a tomar conciencia para poder saber qué aprendí y cambiarlo y voltearlo como un proceso maravilloso en mi vida con la información adecuada para seguir evolucionando, porque si no, si te entiendo, termina siendo ese traspié que nos hace quedar y quedar y quedar, y que nos bloquea relaciones, nos bloquea evolución, nos bloquea conciencia. Me dices si entendí bien hasta aquí, que me parece interesantísimo el tema y me tienes fascinada. Claro, muchas gracias. Sí, entendiste muy bien, entendiste muy bien. Es decir, estos traumas que una persona vivió de niño ya no solamente generan nuevamente emociones químicas, físicas, biológicas, neurológicas en el cuerpo, sino que activan una serie de creencias limitantes. Sí. Y esas son las creencias
que nos generan resultados insatisfactorios en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que vivió o experimentó o percibió rechazo, le tiene mucho miedo a la soledad, y de adulto se convierte en una persona que huye, que depende o que se relaciona con otras personas, pero desde una relación disfuncional, desde los motivos incorrectos, me dejo entender, y no por aprecio, no por compartir, sino por miedo. Pero si entonces sí son adquiridos de Y se terminan niños. conformando. Correcto, correcto. Es que, ¿qué es lo que pasa? El adulto sigue proyectando, sin darse cuenta, inconscientemente, los roles y funciones que vivió y percibió de niño. Okay. Los proyecta como si fuera una película. Entonces, si por ejemplo tuvo un conflicto con papá o con mamá, con la figura de la autoridad o con la figura del afecto, cuando se convierte en un adulto, esa figura de autoridad puede ser un jefe, puede ser un líder en la sociedad, puede ser el presidente de la república, y esta persona genera cierta relación, cierta aversión, cierto rechazo a todo aquello que represente o le recuerde inconscientemente a papá, a mamá, a los hermanos, a los pares, y termina recreando constantemente siempre el mismo trauma, solo que es inconsciente y no se da cuenta. Okay. Cuando se hace consciente, interrumpimos y cortamos ese acto compulsivo, se da cuenta, sube su energía y empieza a limpiar el campo mental, empieza la reprogramación, la desensibilización del miedo biológico y la reprogramación o el trascender las creencias limitantes. Excelente. ¿Pilita? Sí, yo te pregunto, los miedos, nosotros nacemos inocentes, sin trauma, sin, no sé, pues, o sea, como sin esos miedos, los vamos adquiriendo hasta qué edad se adquieren esos miedos. Que pues, yo diría que, por ejemplo, como a 7 años o de 7 a 14, ya de ahí es como el resultado que vimos anterior. Pero también existen otras cosas, vamos a meter el tema de situaciones que ocurren en la vida que lo afectan tanto que uno con ese miedo de trauma, pues es muy fuerte. Y la segunda, eso se va. Tenemos un problema serio de participación de los perros con nosotros. Sí, estos son los del otro vecino. Según le entendí a Pili, estás preguntando si son adquiridos de niños y hay otros miedos que querías clasificar y preguntar algo más, Pili. Sí, por decir algo, lo que pasó en pandemia. Muy buena pregunta. Eso nos generó miedo a muchas cosas y de hecho, digamos que está la muerte, está pues como el contagio, o sea, la muerte, realmente todos le tenemos miedo, casi todos en su mayoría, además que no la aceptamos para nada. Está el otro tema, contagio, de que entonces voy a perder mi ser querido, o yo tuve la culpa. Correcto. Entonces, para responderte la primera pregunta, si los miedos son adquiridos de niños. Sí, por lo general son adquiridos en los 2 primeros septenios, hasta los 14 años, que es justamente por coincidencia, vamos a decirlo así, lo que indica el maestro Gerardo Schmedlin, que es la época en la que se instala el destino. El maestro de ley está acompañando a esta nueva conciencia, a este nuevo niño, hasta los 13, 14 años, garantizando que se produzca el trauma, que se instale el destino para que a partir de ahí sencillamente se empiece a reproducir, a recrear y a reforzar aquello que uno ha adquirido como limitante, como creencia, durante los primeros 13 años, 13, 14 años. Entonces sí, se adquieren, pero después se activan, ¿me entiendes? Se empiezan a activar. Y a partir de los 35, 40 años, cuando ya uno empieza a buscar esta información, los que empiezan a buscar esta información, entonces se empiezan a interesar en desarrollarse psicológicamente, personalmente, mentalmente, espiritualmente, y empiezan a trascender sus miedos, empiezan a darse cuenta que no tienen lógica, que son ilógicos, son irracionales y son, la verdad, improbables, ¿me entiendes? Sin embargo, activan estos miedos y estos temores. Ahora, en lo que respecta a la pandemia, por ejemplo, la pandemia
nos vino de un momento a otro y lo que hizo fue despertar o activar miedos que las personas tenían ocultos. Pero estos miedos ya no son necesariamente miedos con un origen biológico, por una herida, por un choque biológico, sino por una creencia, por todo lo que está asociado a la enfermedad y a la muerte. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Voy a sufrir, va a ser doloroso, va a ser una agonía, me voy a morir en días, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Van a sufrir mucho sin mí? ¿O yo voy a sufrir mucho sin él, sin mi papá, sin mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, la pandemia, como cualquier otra pandemia o como cualquier otra enfermedad, hay que darle un tratamiento físico, pero también hay que acompañarlo con un tratamiento mental. En la Biblia se dice al César lo que es del César, ¿no es cierto? A la medicina física, a la enfermedad física hay que darle medicina física, y a la mente hay que darle tratamiento mental, hay que darle cariño, hay que darle amor, paciencia o escucha activa, ¿me entiendes? Reprogramación, información de sabiduría. Entonces, por ejemplo, para este tema de la pandemia, que hay muchas personas que todavía tienen miedo, que han quedado de alguna manera condicionados negativamente con este tema de la pandemia, ellos necesitan darse cuenta que no es tan mortal como inicialmente se decía, ¿no es cierto? Sí, es mortal como cualquier otra enfermedad que también es mortal. Sin embargo, hay enfermedades que son mucho más mortales, mucho más letales, de las cuales se habla menos. Lo que pasa es que se le ha prestado mucha atención por los medios de comunicación, ¿me entiendes? Pero ahora que ya hay vacunas y que hay medidas de salud, de sanidad preventivas, más que suficiente con estar vacunado y tomar las medidas del caso, ¿me entiendes? O sea, no va a pasar, si uno ya está vacunado, no va a pasar de un resfrío, no va a pasar de pronto un pequeño malestar, ¿me entiendes? No va a pasar a mayores. De hecho, más nos mata la angustia, la ansiedad, la depresión, la preocupación, y la gente necesita comprender que preocupándose, angustiándose, poniéndose tristes, no solucionan ningún problema. ¿Me entiendes? Al contrario, desperdician su valioso tesoro de su energía vital. Entonces, en lugar de reaccionar, la invitación siempre es a actuar con conciencia, con serenidad y con calma. María Judith quería hacerme una Sí, sí, porque me parece interesante la pregunta que nos lanza una de las personas que está en el chat. Dice que actualmente tiene una niña de 4 años, en pandemia comenzó a tenerle mucho miedo a la comida. No sé si el exceso de cuidado pudo haberle afectado hasta la fecha. Y me parece interesante la pregunta porque creo que muchos miedos de los niños también fue el efecto de ver a los papás en shock, que es también el no manejo, Correcto. el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Entonces, Rico, la pregunta que nos está haciendo Sí, una perfecto. participante. Entonces, Rico, para que nos cuentes, Percy. Claro, Lucy Guarán, muchísimas gracias, Lucy, por tu pregunta. Nos permite explayarnos y compartir un poquito más. Vamos a hacer un ejemplo primero, con una araña, para que sea sencillo de comprender. Y antes de eso, me gustaría asegurarles y garantizarles que es perfectamente posible trascender todos los miedos psicológicos, todas las creencias. Es perfectamente posible. Obviamente hay que ponerle trabajo, hay que ponerle dedicación, disciplina y todo, ¿no es cierto? Y los miedos físicos ya se pueden desensibilizar. Ahora vamos a explicar entonces qué significa la desensibilización. Imagínate un niñito, y con esto voy respondiendo la pregunta de Lucy, imagínate un niñito que de pronto en su casa ve una araña. Es una criaturita, tiene 3, 4 años. Ve una araña grandecita, digamos que ha salido del jardín, por ejemplo, y el niñito la agarra, y le empieza a agarrar y le empieza a acariciar a la arañita. Y vienen los papás y, ¡no, hijo mío! Araña cochina, sucia, te puedes morir, te va a matar, deja, araña cochina, araña cochina, araña cochina, no, no seas eso, te puedes haber muerto, la araña mata, hijo, te hemos salvado la vida. El niño, traumado, no, mentira, cuando de pronto la araña sí podría haberle picado su veneno, o de pronto había podido morderle, ¿me entiendes? Ok, eso no deja de ser real, no deja de ser una posibilidad, no es una invitación al descuido, ojo, sino a la ponderación, a la calma, a la serenidad, a guardar la compostura, a guardar el control,
a actuar con serenidad y con eficacia, no reaccionar a lo loco. Entonces, este niñito quedó traumado inmediatamente con las arañas. Entonces, cuando se convierte en un adulto, es un aracnofóbico, no puede ni siquiera imaginar o ver fotos o ver películas de arañas. Ha quedado completamente tocado, traumado con el tema de las arañas, ¿ok? Entonces, imagínate que llega a mi consulta y me dice, me gustaría trascender este miedo, me gustaría eliminar este miedo que le tengo a la araña. Perfecto. Entonces, necesitamos primero regularte el instinto, porque este instinto ha sido como que estirado, es como una alergia, digamos, que reacciona instintivamente, impulsivamente, desmedida y exageradamente ante la sola posibilidad de imaginar una araña. Cada vez que me imagino una araña, algo se me eriza la piel y me da taquicardia, me falta el oxígeno, se me baja la presión. Ya, correcto. Entonces vamos a darle tratamiento físico y vamos a darle tratamiento mental. Primero, mientras vamos trabajando el tratamiento mental con una hipnoterapia, con reprogramaciones, con terapia, que eso toma un poquito más de tiempo, con análisis, con comprensión, con curiosidad y con valoración respecto de las arañas, googleamos las arañas, las funciones, la importancia de las arañas en el mundo, que comprenda que es un animalito de Dios valiosísimo y maravilloso, que no es feo, que no es que sea dañino, que cumple un rol y una función, pero hasta entonces, mientras tanto, en paralelo, necesitamos ir desensibilizando el miedo biológico. Entonces vamos a hacerlo, digamos, en una escala del 1 al 10. Entonces yo le digo, muy bien, cierra los ojos e imagínate una araña. ¿Ok? Cierra los ojos y, ¡ay, no, no puedo, no puedo, no puedo! Haz el intento de nuevo, una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se calma. Y dice, sí, me estoy imaginando una araña. Correcto, muy bien. Vamos ahora al siguiente nivel. Paso número 1, vamos a ver fotos de arañas. ¡Ay, que no, qué fea la foto de la araña! Tranquilo, ¿no? Exponte, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 30. Muy bien, vamos al siguiente nivel. Vamos a ver videos de arañas. Vamos a ver películas de arañas. Y vamos subiendo la valla. Y lo vamos desensibilizando. Y le decimos, mira, mira la araña y préstale atención a tu respiración. Dile a tu mente que todo está bien. Anda serenándote de a poquitos, anda desensibilizándote. Con cariño, con amor, con paciencia. Mira, estás viendo una foto de una araña y no te está haciendo daño, es una fotografía. Está en tu celular, tranquilo. Vamos a ver documentales de arañas. Vamos a ver de pronto en el nivel 6, 7, un museo de arañas. En el nivel 8 vamos a tocar arañas. ¿Me entiendes? De a poquito, de a poquito. Al principio quitará la mano y todo, pero después se dará cuenta, ¿no? Hasta que en el nivel 10, digamos, cuando ya venga todo su sanación, vamos a criar una araña de mascota. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Una tarantulita y que te pasee por acá, por el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de cada persona, pero se desensibilizó, es decir, de lo que estaba hiperalterado, se reguló, ¿ok? Y mientras tanto, psicológicamente, empieza todo el tema de la reprogramación. Entonces, el miedo físico se desensibiliza y la creencia se trasciende, se reprograma. Entonces, habiendo dicho esto, necesitamos, para responderle a Lucy, ese miedo físico necesitamos desensibilizarlo, con cariño, con paciencia, con amor, con dedicación, con tranquilidad. Si el niño le tiene miedo a los alimentos, ¿a qué alimento le tienes miedo? A las manzanas, perfecto, toma una manzanita, cómela, tócala, huélela, relaciónate con la manzana, duerme con una manzana. En tu cajón que hayan manzanas, ¿me dejo entender? De a poquitos vamos subiendo el nivel. Y vamos prestándole atención a las creencias. ¿Por qué le tienes miedo a las manzanas? ¿Por qué le tienes miedo a los alimentos? No, es que me puedo enfermar. ¿Y qué pasa si te enfermas? Que me va a doler. ¿Qué es lo que te va a doler? De pronto las vacunas o las inyecciones. No, hijito, las inyecciones no duelen mucho. Sientes un pinchazo, pero eso no es dolor, es una reacción. ¿Me entiendes? Es normal. Además, también hay fármacos, hay jarabes, hay pastillas, etcétera, etcétera. No necesariamente te tenemos que tratar con una inyección. Es más, con solamente el COVID se trata solamente con reposo en casa, ¿no es cierto? Y algunas pastillitas, un doloral y asunto arreglado. Y reposo, descanso, hasta que el sistema inmunológico nuevamente regrese a la normalidad. Entonces, por ahí va un poquito el asunto. La idea es comprender que detrás de todos los miedos psicológicos hay creencias.
Entonces, yo lo podría resumir de una manera. ¿Dónde se origina el problema? En la mente. Entonces, ¿dónde está la solución? En la mente. Lo único que tenemos que hacer es abrir la mente, sacar la creencia, que es lo que genera el miedo, y sustituirla con una información de verdad, una información verdadera, una información de sabiduría, y no con una creencia falsa, ¿me entiendes? Por ahí va un poquito entonces la dinámica y la respuesta para Lucy. Perfecto, Percy, qué maravilla. Esa desensibilización estuvo fantástica y mucho la podemos Gracias. aprovechar con alguna cosa que a la memoria nos llegó a cada uno y nos diste Claro. herramientas maravillosas de ir progresando que cuando ya son muy fuertes requerimos de ese alineamiento, de ese acompañamiento, de esa guía para poder llegar sin límites, a volar y a dejar que esa alma Excelente. funcione de una manera completa. Súper, Percy, qué rico. Gracias, muchas gracias, gracias Sí, a ustedes. además pienso que es muy importante ubicar nuestros miedos, porque eso es lo que más nos genera Sí, sufrimiento, pienso sí. yo. Interiormente no sabemos por qué estamos sufriendo por algo y resulta que es que muy atrás hay un miedo, hay un Mm, trauma y la herramienta también del maravilloso. enneagrama es muy, sí, es maravillosa porque uno aprende a conocerse y así logra como centrarse. Es que bueno, mi eneatipo, mi eneagrama, mis máscaras son, entonces, ¿cómo voy a responder si yo ya tengo la información de qué me está sucediendo o qué me sucedió y cómo me afectó? Entonces, pienso yo, Percy, no sé, tú pues ya como para ir haciendo Ujú. conclusiones, ¿cuál será el proceso adecuado para hacer, para seguir de ubicar los miedos, tratarlos, superarlos? ¿Cuáles serían las Muy bien, herramientas para muy eso? buena pregunta. Vamos entonces a apelar a mi método. Yo tengo un método que se llama el triángulo de la triple A, que es el método de integración complementaria, donde Ujú. lo que hago es hacerle una combinación, no una mezcla, sino una combinación, un abordaje de distintas filosofías, distintas herramientas, distintas corrientes espirituales, ¿ya? Para abordar una misma situación. Y de esta manera se amplifica, porque lo ves 360, digamos. ¿Ok? Lo ves de distintos ángulos, de distintos puntos de vista. Entonces eso amplifica el panorama. Es el panorama Ujú. general. Entonces, la primera etapa del método es el autoconocimiento. Entonces, primero es el test de los 4 miedos, ¿no es cierto? Trabajar las hipnoterapias, asociar estos miedos por los septenios. Los septenios es una teoría del maestro Rudolf Steiner, muy bonita. Y después de comprender cuáles son los miedos que vengo arrastrando desde los 2 primeros septenios hasta ahora, entonces de ahí salto a Sí. las heridas de la infancia o las máscaras de la personalidad. Y comprendiendo muy bien cómo esto ha pasado, los arquetipos también, que es una herramienta maravillosa, recién estoy listo y calificado, por así decir, preparado para una herramienta mucho más grande, mucho más espiritual, transpersonal, mística, como la herramienta sagrada del Enneagrama, ¿no? El rostro de Dios. Entonces, el rostro de Dios lo que hace es que a través de prácticas y una vida espiritual llegas a conocer más que tu rasgo de personalidad, aquello que no eres, llegas a reconocer lo que sí eres, ¿me entiendes? Tienes un atributo divino que forma parte también del Creador. Te sientes, te ves, te reconoces como un ser espiritual. Y luego de esto, ya viene la parte de la alquimia, en la segunda etapa. En la alquimia básicamente trabajamos todo lo que es la reprogramación, es decir, todas esas creencias falsas que hemos encontrado en la primera etapa, en la segunda etapa las trabajamos y las sustituimos con información de sabiduría universal, con las leyes universales y con los postulados, por ejemplo, del maestro Gerardo Schmedlin, de un curso de milagros, de alguna corriente filosófica y espiritual muy, muy alta, muy elevada, ¿no? Y finalmente la tercera y última etapa, que es la etapa de la acción. Ahí viene ya el coaching, ahí viene la gestión de tiempo, de recursos, de energía, el acompañamiento, para que la persona salga muy bien, arranque su nueva vida y efectivamente alcance nuevos resultados, ¿no? Una vida más elevada y mejores resultados en su vida. Entonces, esas son las 3 etapas: autoconocimiento, Ujú. alquimia y acción, y dentro del autoconocimiento, donde se ven los miedos, el test de los 4 miedos, o cualquier otro test que te identifique los miedos rey, el trauma rey, el trabajo con hipnoterapias, la desensibilización, la reprogramación, ¿no es cierto? Arquetipos, septenios, heridas de infancia,
y enneagrama. Esas son digamos, el orden secuencial para concatenar, unir, coser, tejer todas estas corrientes espirituales que te van a permitir comprender tus miedos psicológicos. Y ya con eso entras a la etapa de alquimia, que es la etapa de reprogramación mental, ¿no? Un proceso hermoso y complejo, qué rico. Bueno, sí. Y entonces ya que estamos tocando ese tema tan álgido y tan maravilloso, ¿cuándo te vamos a tener en Colombia, Percy? Cuéntanos y qué proyecciones tienes, qué procesos especiales para irnos preparando los colombianos y mirar qué podemos hacer, porque es que eso, ya tocamos el tema y ya estás tocando la puerta y los que estamos aquí por merecimiento y por correspondencia, estamos haciendo esa evaluación tan divina de decir, bueno, ¿cómo abro estas alas para poder volar tranquilo y quitar los miedos? Entonces empieza a contárnoslo todo. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Ustedes, mis hermanos tan amados colombianos, mis hermanos, mis hermanas colombianas, siempre dicen un dicho que yo repito comúnmente desde que pisé su maravillosa tierra, que es para las que sea, conmigo para las que sea. Es cuestión es cuestión solamente de organizarnos y ponerle fecha y ver qué cosa hacemos. Yo tengo actualmente 23 cursos y programas, 23, fíjate. Y podemos hacer combinaciones, podemos hacer retiros, talleres de un día, mediodía, de pronto sesiones terapéuticas también, personales, grupales, de pronto alguna charla en alguna empresa. O sea, cuando vayamos, la idea es sacarle el máximo provecho a mi visita y tener una serie de actividades al servicio de la comunidad, al servicio de las personas que deseen trabajar conmigo, con ustedes también, por supuesto, para servirlos. Definitivamente hay un programa entre todos que yo digo que es un acelerador de resultados, que para mí es un programa que te abre las puertas a la espiritualidad, que de hecho yo aprendí estas enseñanzas y a partir de ahí entré al mundo del desarrollo espiritual. Y es un taller que se llama Rompe tus Límites. Rompe tus Límites es un taller también con el autoconocimiento, la alquimia y la acción que te permite comprender una verdad que es universal. La acción vence el miedo. La acción vence el miedo. ¿Pero qué acción? La acción consciente, la acción con sabiduría, ¿no? La Biblia lo dice en Josué 1:9, te dice, esfuérzate y sé valiente. Y el ser valiente no implica no tener miedo, no significa carencia de miedo. Significa que dominamos el miedo, lo ponderamos, pero a pesar de eso, accionamos, ¿me entiendes? Y así es como vamos ganando confianza, que es la herramienta maravillosa que le sucede a la fe, ¿me entiendes? Que es una herramienta mucho más elevada. Entonces sí, muy pronto vamos a estar por ahí, espero más pronto que, ¿cómo se dice? Más pronto que tarde, más temprano que tarde. Más pronto que nunca. Y solamente más pronto que nunca, es cuestión de que esta semana nos reunamos, y sí, de paso invito a todas las personas que deseen saber un poco más, que se comuniquen con Pilarcita, con María Judith, aquí en La Dulzura del Alma, con Alma Valiente, también Luz Alexandra Vázquez Gómez, para ir formando el grupo, ir organizando las actividades, y luego de esto recibir la información específica, ¿no? Día, hora, lugar, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, para las que sea, yo ya... Rompe tus límites. Estar ahí ya con maravilloso, ustedes. Hay que empezar desde ahora a hacer esa resonancia donde empecemos a trabajarle, porque esa es la idea, rompe tus límites para poder abrir las alas. Es importantísimo, qué rico. Pili, ¿vas a decirnos algo? Cuéntanos. Sí, que si nos compartes, por favor, tus redes sociales, Instagram y todo. Pues yo soy tu alumna hace mucho tiempo. Yo he terminado porque también quiero como contarle a las personas que están acá que esto es un trabajo de mucho compromiso. Es que uno solo, una día o un ejercicio que hice, ya con eso voy a estar en paz y tranquila. La verdad es que todos los días es un trabajo, pero vamos cogiendo como la constancia y nos vamos siendo más conscientes de qué está ocurriendo, por qué reaccioné así, por qué estoy triste, por qué estoy sufriendo, por qué me puse mal. Pues todo va como de la mano. Y este ejercicio, este reto no lo he hecho y estoy haciendo para poderlo hacer. Y con eso, qué rico, compártenos tus redes, entonces, Percy, con mucho gusto. En todas mis redes sociales me encuentran como Percy Coronel. Una de las cosas más sencillas que yo siempre recomiendo es, entran a Google o a su red social favorita y ponen Percy Coronel y va a aparecer ahí. Estoy
en Facebook como Percy Coronel. Percy Coronel Coach, me buscan en mi página. En Instagram como Percy Coronel, también @Percy_Coronel. En Twitter también Percy Coronel. En TikTok, pero no me van a ver bailando. También como Percy Coronel. ¿Qué más? En Telegram, en WhatsApp, en YouTube, también como Percy Coronel. ¿Qué más? ¿Qué otra red social hay? En Spotify, mis podcasts en Spotify. Mi página web, percycoronel.com, o sea, en todas partes. En LinkedIn, como Percy Coronel también, o sea, en todos lados me van a encontrar ahí. Sí, en podcast tienes unas meditaciones muy chéveres, yo pues las apliqué por mucho tiempo. Y les quiero decir que Percy es incondicional. Podemos poner también los contactos, pues, para que si quieren escribirle a Percy Con por mucho WhatsApp, gusto. él es incondicional. No, siempre, siempre está disponible. Siempre. Percy, Ahí súper. Yo está pienso que Sandrita Flores, un gran abrazo a Sandrita. este grupito ya, este grupo de la dulzura del alma, los que nos están viendo en directo y los que después en diferido, yo creo que debe quedar eso pues en este proceso de recordación súper marcadito, qué rico. El trabajo de los miedos es vital. Si no trabajamos los miedos, termina saboteándonos el desarrollo espiritual. Entonces, qué rico comenzar este camino con amor. La dulzura del alma tiene como misión esa, Percy, darle herramientas a todos los que se conecten con nosotros desde lo más básico hasta llegar a procesos tan lindos como estos donde podamos ir haciendo ese proceso donde ya no te lleva mamá y papá, sino que nosotros como seres conscientes que queremos desarrollar más el proceso espiritual a todo nivel y reconocernos como el alma, hacer este tipo de cosas que son las que rompen los límites. Y a eso vinimos, a eso estamos en esta existencia, y yo quiero que quede clarísimo que esa es la recordación que tenemos. Rompe tus límites, y aquí hay una oportunidad maravillosa, no te quedes a la espera de simplemente oír la información, sino empecemos a averiguar, a meternos en las redes, a saber quién es Percy, dónde ha trabajado, qué está haciendo, y que cuando llegue a Colombia hayamos difundido toda la información para poder estar todos ahí en primera fila, listos a ver qué podemos hacer. Qué rico. Percy, inscrita, que Claro. donde Ya, sea, muchas por gracias. favor. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante. Los miedos los tenemos, los traumas los tenemos, pero hagámonos cargo de Eso. nosotros mismos para superar eso y poder más Sí, esa tranquilos, es la sin clave, sufrimiento. suavecito, con amor, que Pero, no sea en medio de una crisis Eso, con mucho amor. existencial, sino que rico con amor, donde haya toda esa comprensión, porque es que bajo presión las cosas son con otro sabor. No, rico, estoy de acuerdo, todo suavecito. sí, hagámonos pasitos. Ver si Dios te pague, Muchas felices. gracias. Tenemos que volver a ir dentro de poco para que ya podamos ir contándoles a ver qué Claro. logramos hacer. Sí, y un Uno no te abrazo del Gracias. alma, espera. gracias por aceptar Gracias, esta muchísimas invitación. Sí, gracias. Y esperamos tenerte otro más para que nos sigas contando un poquito más de los miedos. Esto fue un abrebocas maravilloso. Nos dejaste muy, muy, muy motivados. Qué rico. Gracias, María Judith. muchas, Gracias, Pilarcita. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos va a ver luego y a Un Gracias. abrazote, Feliz muchísimas gracias. noche. Un besote. Gracias, Colombia. Gracias a ti Con mucho también. amor. Gracias. Gracias. Chao. Mira que